Entre tanta tormenta mediática, algo está brotando. Algo crece, rompiendo los cimientos grises de esta sociedad. La hiedra trepa los muros de la indiferencia. Tu voz y la mía, víctima de constantes podas, resurgen con fuerza. Para que nazca el brote de la rebeldía, sembramos la hiedra anarquista. Bueno, bárbaro, tenemos intro, así que nada, cumplimos un poco con lo que veníamos diciendo la semana pasada. Primero que nada, quiero presentarme para quienes sea por primera vez que nos escuchan. Mi nombre es Brenda. Hola, muchas gracias por estar escuchando. Yo soy Ariel. Y nosotros somos La Hiedra Podcast. La Hiedra Podcast. Una pequeña extensión de otras actividades que hemos tenido, que nos pueden seguir en Instagram, que estamos como La Hiedra Anarquista. Llevamos a cabo un ciclo de cine abierto con películas. Y ahora estamos llevando a cabo este proyecto de podcast. Entonces, nada, un poco también el tema que queríamos traer hoy a colación es justamente el perfeccionamiento. Te hago una consulta para vos. ¿Qué es el perfeccionamiento? Bueno, yo veo el perfeccionamiento en este caso, por lo que queremos hablar, y como en lo que veníamos del podcast anterior, de repente planteamos... Vamos a mejorar esto, vamos a traer esto, nos escuchamos a nosotros mismos, ¿qué podemos mejorar? El perfeccionamiento para mí es como no privarse de hacer las cosas y de cometer errores, pero siempre apuntar a que la próxima vez sea mejor. Y siempre va a ser mejor, es inevitable por una cuestión de experiencia que uno va teniendo, pero hacerlo de manera consciente. Porque nunca va a ser perfecto y hay que asumir los errores, hay que asumir el camino, el recorrido con todos los traspieces que vamos a tener, pero apuntar como esa utopía de la perfección, sabiendo que no la vamos a alcanzar nunca, pero tratando de ser siempre la versión siguiente de lo que hagamos, que sea la mejor versión que podamos hacer esa vez, y así, y así, y así. Como que el perfeccionamiento es una utopía a seguir para mejorar nuestras actividades. Siento que me sacaste las palabras de la boca. Yo pienso exactamente igual en relación al perfeccionamiento porque sucede mucho que cuando estamos queriendo encarar un proyecto o lo que sea, una obra, a mí me gustan mucho las artes visuales, entonces para mí cada nueva obra es un proyecto que tiene que superar de alguna manera el trabajo anterior. Y ese superar no tiene que ser siempre... el hecho de que sea como más increíble para el ojo ajeno, sino que sea una cuestión para uno, obviamente. Del primer cuadro al último yo conocí mejor los materiales, conocí mejor el soporte en el que trabajé, tengo una manera de encarar el trabajo, la obra, que va a ser original, va a ser diferente, le voy a dar otro enfoque. Eso también es el perfeccionamiento. Yo también me hago la pregunta de qué es el perfeccionamiento para mí y también tiene que ver con eso, ¿no? Con plantear un ideal y tratar de alcanzarlo lo más posible. Obviamente, ese ideal es utópico porque la perfección no existe, pero sí podemos trabajar y dar lo mejor para que ese producto final que nosotros hagamos sea lo más parecido a ese deseo que tuvimos en un principio. Y en el perfeccionamiento, desde mi punto de vista, entra todo. No solo simplemente el buen manejo de las herramientas, sino que el permitirnos transformarnos a nosotros mismos en todo ese proceso. Sí, esto me lleva un poco a pensar en tipo, ¿por qué es importante el perfeccionamiento, ¿no? Como bien vos decías, es importante para uno mismo. Cuando haces una obra de arte, no es que la próxima obra de arte va a ser mejor porque estás haciendo la misma obra y ahora me sale mejor, por ejemplo, hacer un realismo y hacer siempre la misma cara. Por más que sea un realismo y vos estés tratando de reproducir algo y lo tenés que hacer de la manera más fiel, no vas a estar copiando siempre la misma. Pero es un proceso que uno lleva a cabo en la realización de la actividad. Y no es que después cuando vos se lo muestres a otra persona, va a decir, mirá, este dibujo de la estatua de Da Vinci te salió mejor que el anterior dibujo de la estatua de Da Vinci. No, se va a notar que hay un perfeccionamiento en la manera en que lo estás realizando, aunque sean distintas obras.
Y el hacerlo para uno y el buscar las herramientas para hacerlo mejor, por más que uno lo haga para uno y que tiene que ser importante para uno, el otro lo nota. Y eso me parece muy importante, el perfeccionamiento, porque el arte, por más que uno lo haga desde uno y para uno, termina siendo arte cuando también lo encuentra otro. Eso y todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Vos sabés que acabas de decir un par de palabras que son súper disparadoras. Primero, esto de que por más que sea, por ejemplo, en la misma imagen, que la imagen A no es igual a la imagen B. Eso es importantísimo, primero que nada porque nosotros lo que no buscamos es justamente la otra palabra que utilizaste, que se entendió el concepto, pero es no reproducir. El hecho de que podamos ser capaces de perfeccionarnos tiene que ver con romper con ciertas reproducciones que quizás funcionaron en su momento, en su contexto, pero que en este momento actual ya no sirven. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, el perfeccionamiento también tiene que ver con cierta preparación que vamos a tener que tener obligatoriamente hacia el futuro. Con esto del futuro, yo abro la puerta a que se introduzca la educación en el tema. Yo soy una gran militante de la educación. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que me gusta por ahí recalcar en cuanto a la preparación, el perfeccionamiento, buscar quizás una carrera, animarse a probar cosas nuevas, es esto, de que, por ejemplo, en el caso de la universidad, para quienes ya hayan terminado el esquema de la obligatoriedad, ¿no? Primario, secundario, qué sé yo, la universidad viene a prepararnos para problemáticas del futuro, problemáticas que no conocemos, que no sabemos qué forma finalmente van a adoptar, pero que nuestras capacitaciones nos van a servir para poder hacerle frente a aquello que va a ser una incógnita. La universidad nos prepara para problemas del futuro. Entonces, yo uso el ejemplo de la uni, pero en realidad puede ser cualquier tipo de capacitación. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar el día de mañana, pero mientras más herramientas tengamos, más preparados vamos a estar y mejor vamos a resolver aquello que suceda. No, yo tengo ahí igual como una discrepancia en que nos prepara para el futuro. A ver. La vamos a dejar para otra ocasión. Perfecto, sí, por supuesto. La vamos a dejar para otro debate porque hay tela que cortar en eso. Sí. Pero sí estoy de acuerdo en todo lo demás. Mientras uno más herramientas tenga y más variadas a la hora de afrontar una problemática X, por más que no estés preparado exactamente para esa problemática, vas a tener un abanico más de posibilidades, tanto en habilidades como en maneras de entender lo que está sucediendo, cuál es el problema real, cómo gestionarlo para buscar soluciones, porque si no siempre como que nos quedamos con los problemas. Toda esta introducción al perfeccionamiento y hablar de capacitarse, nosotros lo queremos bajar a nuestro ámbito militante, a nuestro ámbito activista, en el anarquismo. Porque está muy bueno tener antecedentes, está muy bueno y es súper necesario poder guiarse por el movimiento, conocer la identidad, saber cuál es nuestro pasado, cuáles han sido las cosas que se han hecho, porque si no uno no entiende dónde está parado, ¿no? Y tampoco entiende por qué sí funcionaron o fracasaron las cosas. Pero cada cosa tiene un contexto en el cual sucede. Y hablando de esto, de que hay que romper con la reproducción de las cosas, muchas veces pasa en la militancia de izquierda o en el anarquismo, de que uno piensa que la revolución solamente se puede hacer tomando los medios de producción, agarrando las armas, con o sin Estado, que ese es un debate que solemos tener. Pero quizás esa fue una respuesta que se dio a un contexto muy específico, que no es con el que contamos hoy en día. Hoy en día tenemos otro contexto en el cual tomar los medios de producción, poder producir todo por nuestra cuenta. Hoy en día el ambientalismo, la capacidad del planeta de producir es un factor clave y ya se está produciendo de más. Entonces, no es solamente un tema de distribución y de socialización de las herramientas de producción, sino de
cuestionarnos cómo vamos a producir, con quién y a quién va a ir a esas cosas, los resultados de la producción. Y un montón de factores más que se han abierto, que hoy en día el materialismo que ha planteado Marx es muy interesante y muy importante para abordar todo lo que ha pasado, pero ya no es el único factor determinante. Entonces los antecedentes están buenos, pero también tenemos que educarnos en un montón de posibilidades nuevas que antes quizás no se contemplaban, para poder tener una reacción creativa en nuestro contexto actual como la tuvieron en su época. En su época fue algo creativo y nosotros tenemos que hacer algo nuevo igual que lo hicieron ellos y no tratar de copiarlo. Sí, tal cual, fue creativo, fue disruptivo, fue totalmente, no sé si la palabra correcta sea vanguardista, pero de alguna manera, si hay algo que representó a los movimientos anarquistas en el pasado, era la capacidad que tenían de romper con lo que se venía dando, de dejar caer ciertas estructuras. Y lo hacían por medio de justamente las herramientas que tenían. Conocer la historia, como bien llegaste a mencionar en un momento, nos sirve muchísimo para aprender, pero también nos sirve como para que podamos encontrar esos pequeños baches, encontrar cuál es el lugar donde nos podemos filtrar, donde podemos romper la estructura y crecer desde abajo hasta que seamos tantos que podamos dar un golpe asertivo. Pero para eso necesitamos mucha preparación, mucha logística y ser capaces de desarrollarnos en múltiples áreas, o por lo menos conocer diferentes posibilidades. Porque si no, uno cae en la improvisación, que a veces queda como en ese sesgo anarquista que usualmente nos ven como un hecho histórico aislado, los que le pusieron los nombres a las facturas. Los loquitos esos. Sí. O el punky que hace su revolución. No quiero generar un estereotipo, pero el estereotipo lamentablemente está escabeándose y demás. Y no representa nada del anarquismo, pero se dice anarquista. Porque es muy improvisado eso y falta educación. ¿Es una manifestación válida? Sí, pero no va a llevar nunca a un cambio social. Sí, por supuesto. Igual hay todo un tema ahí con eso de los consumos y ver qué tanta revolución estamos haciendo cuando estamos reproduciendo ciertos tipos de actividades que por ahí boicotean más que otra cosa. Bueno, retomando lo que estábamos hablando, nosotros desde nuestra experiencia, porque como decimos nos vamos perfeccionando, antes de grabar el anterior podcast que esperamos que este sea mejor y que sea más entretenido y más nutritivo, también hemos hecho otras experiencias grabando. Y al respecto del cine y demás actividades que estamos llevando a cabo, tampoco son las únicas que hemos llevado a cabo. Y nos hemos cruzado con muchos problemas o muchos bloqueos. Y eso quizás puede ser interesante porque nosotros tratamos de arrancar este programa de manera propositiva, diciendo hay que hacer, hay que prepararse, hay que educarse, hay que de todo. Y lo que nos suele pasar muchas veces, que nos tilden de ideólogos, de que digamos el otro tiene que hacer, el otro tiene que esto, y nosotros los anarquistas no tenemos que caer en ese paradigma de intelectualismo o solo acción directa, sino como que tenemos que complementar ambas cosas. Y por eso queríamos comentarles desde nuestro lado algunas de las cosas que hemos percibido que han sido como bloqueos o dificultades a la hora de poder perfeccionarnos como lo venimos haciendo, y que gracias a ello llegamos a concretar hoy en día nuestras actividades con sus imperfecciones, pero siempre tirando a futuro. Sí, tal cual. Hay un tema que es el tema de la disciplina, por ejemplo. Hay ciertas palabras que por ahí yo en ese sentido por ahí hablo desde una mirada quizás un poco más infantil, cuando yo era más chica, más adolescente, que no tenía quizás la capacidad de poder gestionar ciertas problemáticas que tenía, y eso me impedía poder accionar en lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos esto de la adolescencia, donde por ahí lo que prima es la obstinación, o prima la ira, o prima un montón de emociones que en un principio hasta parecerían como negativas, ¿no? Porque una persona que cuando está llena de ira es muy difícil que salga de ese círculo. Ahora,
esa energía está, esa intención de la disrupción, lo que hace es poder permitirnos a nosotros filtrar de alguna manera la realidad. Claro, porque de repente si tenemos algún sentimiento que digamos negativo, no me gusta el término, pero sí, digamos más destructivo que constructivo, es porque algo se está manifestando dentro nuestro que no está conforme. exacto. Y esa inconformidad puede surgir dentro nuestro de una manera que destruyamos lo que hemos construido o nuestro entorno, o de una manera que sea constructiva. ¿Viste que hay como un eslogan que se suele decir que es ante la rabia organización? Bueno, eso es una manera muy clara de sintetizar todo un enfoque mucho más constructivo en base a ese principio disruptivo, ese principio destructivo. Nosotros, de todas maneras, medio como que siempre abrazamos el caos. Sabemos que del caos construimos, pero no todo siempre tiene que ser caos. El caos tiene que ser una manera de redireccionar nuestra intención. Sí, puedo hacer una salvedad, Sí. Me parece muy importante. Quizás si nos está escuchando alguna persona más joven, como hemos transitado nosotros, esto de pensar el caos como lo contrario al orden, nosotros creemos que el caos no es destrozar al orden. El caos es la situación natural en la que se vive. Que el orden que nos están imponiendo es antinatural. Que el caos busca su propio orden y va surgiendo un propio orden que nace de la gente, de la naturaleza misma. La naturaleza es súper ordenada y súper caótica a la vez. Y ese orden se encuentra en ese caos. Si vos querés poner un orden que se imponga al caos, como nos está pasando hoy en día, que nos imponen un orden, nos imponen un estado, nos imponen unas fuerzas policiales, surgen un montón de cosas para evitar el caos que terminan siendo violentas. Entonces, la violencia es una respuesta. La violencia es una respuesta a una violencia mayor. A un orden que se quiere imponer sobre el caos natural. Entonces el caos no tiene que ser precisamente destructivo, sino que puede ser la tierra sobre la cual sembramos una semilla, ¿no? Sí, tal cual, igual que esto de la disciplina. Muchas veces la organización, la disciplina, la determinación, son palabras que hasta parecen medio policías. Porque nos enseñan a chicos disciplina tipo disciplinamiento. Claro, ¿No? la doctrina. La doctrina. Hay como una cosa que es como rígida, que vos tenés que seguir esa estructura para ser un ciudadano de bien. Pero no es lo mismo una disciplina impuesta de manera exógena a una disciplina endógena, tipo que te impongan desde afuera una disciplina, esto del orden impuesto, a que uno sea disciplinado con lo que hace. Porque, por ejemplo, para ser artista, uno tiene que tener una disciplina del cincel, del pincel. Uno tiene que todos los días hacer arte, ¿no? Sí, y ¿sabes lo más importante de todo esto? Es que, no sé si es lo más importante, pero lo que a mí más me trasciende es que para poder ser disciplinado, uno tiene que amar lo que hace. Y a veces hay como una tendencia social a corrernos de lo que amamos. Recuperar un poco eso también es una manera de gestionar un futuro diferente. Primero, porque nunca vamos a dejar de ser fieles con nosotros mismos. Y segundo, de que ese amor por lo que hacemos hace de que nosotros mismos adoptemos cierta estructura que nos ayuda a crecer. No es lo mismo decir, yo elijo todos los días levantarme para dar lo mejor de mí, por propia convicción, por amor a las personas con las que convivo, por amor a la tierra en la que estoy creciendo, por amor a todo, que decir, no, yo quiero crecer porque quiero ser la mejor persona, quiero ser mejor que el vecino. Hay una diferencia de enfoque. Y esa diferencia se consigue cuando uno logra trascender ciertas pulsiones, como esto de la ira. Entender que la ira no es una cosa destructiva, sino que es una respuesta biológica y natural a algo que está sucediendo que viene desde afuera. Esto es lo exógeno, como hablabas. Uh-huh. Sí, me pareció muy interesante esto de que mencionás vos, de hacer lo que a uno le gusta, porque a lo largo de la vida nos criamos en un sistema que nos aleja mucho de lo que nos gusta, o podemos hacerlo, pero uno es medio como un privilegiado. Hay lugares muy reservados para que la gente pueda encajar siendo ella misma, porque uno puede ser uno mismo cuando hace lo que le gusta. No se puede ser sin hacer, no se puede hacer sin pensar. No podemos, que es lo que criticamos, y es muy importante tenerlo en cuenta,
teorizar cosas y que otros las lleven a la práctica, o llevar a la práctica cosas y que otros las teoricen. Tenemos que fundir el pensamiento y la acción. Y en eso, muchas veces nosotros no podemos ser nosotros mismos porque no estamos haciendo lo que nos gusta. Y no quiero ponerme en medio en autoayuda, ¿no? Pero es muy importante y es muy revolucionario poder encontrar lo que a uno le gusta para poder ser auténtico. Uno no puede ser auténtico no puede ser anarquista si no es auténtico. Y a veces la lucha es por el derecho a la autenticidad. La primera conquista es la de uno, sobre uno mismo. Y entonces, claro, a partir de ahí yo me pregunto, por ejemplo, bueno, está bien, entiendo perfectamente. ¿Cómo hago yo? Quizás tengo que empezar a ocupar otros espacios. Quizás tengo que empezar a moverme y salir un poco de lo cotidiano. De tu propia pecera, ¿no? De la que te pusieron. Claro, o sea, porque yo nací acá en este contexto y quizás, no sé, hay un club, una biblioteca, una esquina por la que nunca pasé. Quizás de repente hay una actividad que siempre me gustó hacer pero que me da vergüenza. Bueno, de alguna manera invitarse siempre a romper la rutina. Uh-huh. Y romper la rutina parece una pavada, parece como un pequeño granito de arena en una playa enorme, pero todos salimos de donde salimos rompiendo con la rutina. No tenemos que olvidarnos que estamos acá hoy en día frente a un micrófono porque a un pescado se le ocurrió caminar por la tierra. Y porque un loquito de un día para otro apareció en la televisión. Sí. Bueno, esto es muy interesante, el ocupar nuevos espacios, porque a veces esas vergüenzas, esas rutinas forman parte de este orden impuesto. Y si estuviésemos en un caos creador, estaríamos vagando por ahí y encontraríamos muy rápidamente el acceso a lo que queremos hacer, ¿no? Pero uno tiene que salir un poco del molde del individualismo, tanto en el hecho de solo realizarse uno, solo realizarse para adentro, y tiene que salir y realizar con los demás para poder encontrarse. Bueno, viste que Rosa Luxemburgo decía, quien no se mueve no siente las cadenas. Totalmente. Una cosa que me parece también muy importante es que hay un montón de cosas que nosotros, más allá de la vergüenza, de los sentimientos personales que uno puede encontrarse a la hora de ir a tal lugar, realizar tal actividad, es que a veces no le da la relevancia, y esto es muy importante para todos nosotros, que nos planteamos nuestras actividades y amamos nuestra vida de una forma política. Hay mucha gente que no tiene una visión política, ¿sí? Y está bien, o sea, forma parte de una etapa, forma parte de un poco de ese descubrimiento que tiene que ir teniendo uno. Pero hay muchas actividades, mucho de todo esto que estamos diciendo, vayan y descúbranlo, que a veces uno no le da la importancia que pueden tener, porque no las ve a través de un filtro político, como un lente. Pasa mucho en la escuela quizás, que esto es algo que me has comentado vos y a mí me voló las neuronas, de que a veces cuando uno incorpora ciertos conocimientos o los estudia, como que no le da tanta relevancia o que no entiende qué importancia tuvieron, aunque estén descontextualizados, uno no puede generar una opinión que haga interiorizar ese conocimiento, porque no lo ve a través de un filtro político. Sí, es algo que a mí me pasó mucho y en realidad lo descubrí cursando. Obviamente, capaz que estoy descubriendo tipo la pólvora, ¿no? Pero me pasa mucho esto, que de repente compartía espacio con mis compañeros en las clases de historia social y claro, quienes no tenían un posicionamiento político claro, que se encontraron en los grises, por decirlo de alguna manera, les costaba un montón apropiarse del conocimiento. Y en realidad, si analizamos la vida y los contextos a partir de un filtro político, en este caso, por ejemplo, bueno, esta mirada antifascista, esta mirada a favor de los derechos humanos, esta mirada totalmente antijerárquica, lo que ofrece el anarquismo como una utopía, nos ayuda un montón a comprender que todo lo que sucede en la realidad es una herramienta de lucha que vamos a estar utilizando. Un poco esto de romper la vergüenza. También condicionantes. Son condicionantes, sí, por supuesto. Ambas cosas son. Por supuesto. Es cierto. Pero quiero cerrar la idea con esto. Muchas veces nosotros nos acercamos a ciertos espacios o a ciertos lugares con vergüenza
Y en realidad, si tuviésemos los objetivos claros, esa vergüenza se disipa. Porque atrás de todas nuestras acciones hay un propósito, hay una intención. Y eso es una guía que también nos puede servir para romper con las barreras que nos vienen limitando. Eso es, a eso quería ir. Me encantó. Gracias. Sí, eso es muy importante. También puede ser un objetivo de realización personal. No siempre tiene que ser político, pero bueno, nosotros entendemos que todo es político. Que lo personal es político. Que lo personal es político. Quizás va a hacer un taller de costura porque quiere arreglarse la ropa y yo no lo voy a hacer porque quiero arreglarle la ropa a todo el mundo y que nadie... Bueno, lo hago para mí. Pero al arreglarse una ropa implica consumir menos al mercado. Siempre hay una manera de agarrar políticamente. Y cuando uno hace eso, también tiene que ser consciente. Porque si no, después es como que puede ser una motivación muy leve. Porque quizás te vendieron algo incluso, que por lo cual te dio el interés. Y no es lo mismo que cuando vos tenés una motivación clara de por qué lo querés hacer y lo sentís ahí en tu corazón de que este es el camino. Que eso a veces da la inclinación política. Sí. Y antes que me olvide, porque nada, se va agotando el tiempo y quedan como cositas en el tintero, pero esto de ocupar espacios, quiero retomar un poco ese tema, también habla de cómo nosotros vamos a poder influir en el lugar que estamos habitando, sea de manera accidental o no. Por accidental, por ejemplo, no sé, yo voy a un lugar y de repente, nada, hago una visión de la injusticia que es clara, pero que otras personas quizás no la ven. O también, por ejemplo, pasa incluso en las aulas. ¿Por qué te vuelvo con el tema de las aulas? Porque, por ejemplo, cuando estaba en la clase de historia social, que es por ahí el ejemplo por ahí más claro, donde se hablaba de los autores que íbamos a tocar, se hablaba de Marx, se hablaba de Hobsbawm y qué sé yo, y yo en un momento le digo, ¿y no vamos a hablar de Bakunin? Y capaz que no había un solo compañero que conociera a Bakunin. Y el hecho de que podamos visibilizar los autores, por ejemplo, en la escuela, o que podamos hablar de autogestión, que podamos hablar de apoyo mutuo, de solidaridad, también son maneras de hacer política. Hacer política y militar las ideas. Tal cual. Todo es política, pero bueno, la idea es justamente que la cosa crezca. Bueno, y puede ser en algo bastante simple, porque, como retomando el ejemplo de la costurería, si uno va y dice, bueno, yo porque de esta manera consumo menos, estoy contaminando menos el ambiente, estoy laburando menos para un patrón al cual le entrego horas de mi vida para comprarme una pilcha, haciendo que quizás con unas costuritas puedo estirar mucho más, ¿viste? Y superar la obsolescencia programada de las cosas. Quizás vos llevás esa idea ahí al taller de costura y no la tenían. No se daban cuenta de cuán revolucionario es arreglar en vez de comprar algo nuevo. Hacer un taller de fanzine. Entonces hay un montón de cosas que están muy buenas con el tema de ocupar espacios, porque no solo nos sirve a nosotros ocupar espacios de formación, que todos los espacios están buenos, pero los de formación, que es a los que venimos hablando, está muy bueno porque hay reciprocidad, que eso es a veces lo que se pierde y luchamos contra el individualismo. La formación individual no sirve. Sirve cuando uno se forma con otros, para uno y para hacer cosas con los demás. Hoy en día la construcción es colectiva, eso sin duda alguna. Diría que en realidad no lo es, y la idea es que tiene que serlo. Claro. Más bien. Está bien. Tenemos que apuntar ahí, ¿no? Sí. Pero no quería corregirte, pero... No, está bien, igual todo depende. Yo, por ejemplo, el lugar en el que estoy, que es la escuela, en la educación, se construye de manera colectiva. Y es algo que ya se da. Eso está perfecto. Incluso... Pero no en todos los espacios. No en todos los espacios. Y una vez me había pasado algo muy interesante estando en un taller de ESI, en el cual, por ejemplo, se problematizaba esto de cómo construir una herramienta que funcione. Y claro, de repente, el lugar en el que yo estaba se habilitaba para que las cuestiones de la ESI y los protocolos se construyeran entre todos, entre todes. Claro, como que no sea una bajada de línea, por más progresista que sea, tipo, toquémoslos, porque las necesidades de la ESI van a ir cambiando. Lo que pudo haber sido revolucionario de la ESI en su momento, que había un montón de temas que no se tocaban. Después, ser creativo, resolver los problemas depende del contexto. La ESI no va a ser una fórmula, va a haber cosas que siempre son importantes, como troncales, pero las fórmulas
van a ir cambiando a medida que cambien las necesidades de la sociedad. Sí, y hay que reformularlas. Sí, y hay que defenderlas. Porque si no hay que dar por hecho que las cosas están conquistadas. No, por supuesto, nunca hay que bajar los brazos. Porque donde nosotros hacemos la plancha, viene la ultraderecha y nos roba todo. Ya de por sí hemos quedado bastante heridos de este último tiempo ahora. Heridos en materia de derechos humanos, pero por más de que nosotros seamos anarquistas, sabemos que hay cosas que no dependen de cómo nosotros querramos o no concebir la realidad, sino de que no todas las personas en el mundo van a ser anarquistas y no tenemos que olvidarnos de ellos. Y si necesitan derechos para sentirse protegidos, si necesitan lo que sea que necesiten, y ahí vamos a estar nosotros también, porque obviamente lo que queremos es el bien para todos. Para todos. Es la mejor manera de también conseguirlos para nosotros. Sí, obvio. Viene por ambos lados. Sí, no es un, ¿cómo se dice? Un altruismo total de para el otro, ni es un completo egoísmo. Es una fusión entre ambos, entre el individuo y el colectivo. Porque no hay manera de que haya uno sin el otro. Por supuesto. Sabes que a mí me gustaría dar el cierre con esta reflexión, ¿no? De que no hay manera de pensar algo nuevo si no nos llenamos de ideas nuevas. Tenemos que llenarnos de nuevas experiencias, tenemos que probar cosas nuevas, tenemos que fallar, tenemos que seguir intentándolo y tenemos que llevar siempre nuestras ideas y nuestros valores adelante. Aunque no hay que casarse con quién es uno hoy en día. Nosotros vamos a ir cambiando un montón. Porque la ira adolescente, cuando uno piensa que va a ser el chico sad toda su vida y puede llegar a grande y darse cuenta que esa ira se convirtió en organización, o de repente ciertas ideas que tenías como porque si abrazaste el anarquismo, que esperemos que sí, o que te estés acercando y este sea un buen medio, de repente te diste cuenta de que el materialismo sí sigue teniendo un buen fundamento para analizar las cosas, pero quizás no es la respuesta que necesita hoy en día, y uno siempre va transformándose. Las ideas necesitan actualizaciones, las acciones también constantes. Y creo que con esa idea vamos cerrando y esperamos que se queden con esa idea. Bueno, agradecemos un montón a quienes están del otro lado. Si les gusta nuestro contenido, compartan. Nosotros somos La Hiedra Podcast. Pueden encontrarnos en Instagram buscándonos como @lahiedra.anarquista. Recuerden que los primeros sábados de cada mes vamos a estar haciendo proyecciones en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, que se encuentra en la Diagonal Pueyrredón 3324 de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Perfecto. Y no duden ante cualquier duda, cualquier sugerencia, o mismo si quieren lo que sea, pueden contactarse con nosotros, tanto sea por comentarios. No es por alimentar el algoritmo, sino porque es la herramienta que estamos utilizando hoy en día y nos la estamos apropiando, aunque forme parte de este sistema. Pueden mandarnos un mensaje en Instagram. Esto es un canal abierto, como también pretendemos hacerlo con el cine abierto. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias.